Saludos, Raf. Quiero enseñarle más o menos cómo funciona esto rápidamente para que entienda un poco la mecánica. Aquí tengo una tablet de ArtScroll a la que le tengo instalado ChatGPT. Entonces, ChatGPT tiene diferentes modos acá, pero tiene un modo de voz, que es este, funciona muy bien cuando usted paga la cuenta. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? Espero que todo vaya genial por allá. Cuéntame, ¿qué tienes de nuevo? Beseder, Kol Beseder, Baruch Hashem. Escucha, voy a hacer unas cuantas preguntas, pero me interesa que tomemos la siguiente bibliografía. Vas a tomar toda la bibliografía judía que te vas a encontrar, por ejemplo, el Tanaj hebreo, no malas traducciones como la Septuaginta ni textos del griego, sino el Tanaj hebreo. Por ejemplo, el Codex Leningradensis o la Stuttgartensia. Y vamos a tomar todo lo que es el Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, el Mishneh Torah de Rambam, el Shulchan Aruch, el Yalkut Yosef. Vamos a tomar también Midrashim clásicos como textos de Lusato, textos de Arizal, textos de Ramjal, textos de Rashi, Ramban, e incluso rabinos contemporáneos como Rabbi Ovadia Yosef y por ejemplo el Gaón de Vilna, todo lo que nos encontremos de Midrashim y Mefarshim. ¿Ok? Perfecto. Vamos a trabajar con esa bibliografía bien completa y con fuentes directas en hebreo. Así que cualquier pregunta que tengas, la vamos a ir respondiendo con esas referencias. Adelante con la primera pregunta cuando quieras. Ok, antes de hacer las preguntas, quiero que definamos un principio básico. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, el imperio de la ley lo define la Constitución. Es decir, la Constitución política viene a definir todo un conjunto de leyes que nadie puede alterar, sino el Congreso, pero nadie, ninguna persona, ningún ciudadano puede alterar, ningún juez puede alterar, ni tampoco magistrado. Entonces, si por ejemplo mañana un conjunto de jueces, o un juez solamente, se para en una calle y dice, yo autorizo que de aquí en adelante la esclavitud sea válida, esto no podría considerarse como algo siquiera de ser tomado en consideración porque va en contra de la Constitución política, es decir, es totalmente anticonstitucional. Si bien las resoluciones judiciales crean jurisprudencia, ninguna que vaya en contra de la Constitución y de la jurisprudencia ya establecida podría ser considerada válida. Esto en el caso de un principio de autoridad. Pero, por ejemplo, si una persona carece de un principio de autoridad, por ejemplo, un costarricense, ya no digamos un juez, sino un ciudadano normal, se para en un parque y dice, de aquí en adelante yo autorizo, porque lo digo yo y porque me da la gana, que la esclavitud es legal, esto carecería no solo de autoridad, sino carece de toda lógica porque contradice la Constitución, la Carta de los Derechos Humanos y una serie de tratados que se han firmado, y además porque los derechos básicos de la libertad están definidos en la Constitución. ¿Entiendes este principio? Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que estás planteando es que existe una autoridad suprema, en este caso la Constitución, que define el marco de lo que es legal y legítimo, y que cualquier acción o declaración que contradiga esa autoridad no tiene validez, ni fuerza, ni lógica. Es un principio de supremacía normativa y de autoridad legítima. Y me imagino que este mismo principio lo quieres aplicar a la interpretación y validez de las fuentes judías, ¿verdad? Correcto, exactamente. Quiero que hagamos una extrapolación de este principio a las fuentes judías. Más que todo, entender que cualquier cosa que se desvíe del Tanaj o de la Mishnah y la Gemara jamás puede considerarse como un principio válido, porque más bien sería o una mentira, o una herejía, o una desviación. Exactamente. De la misma manera, en la tradición judía, la Torá y el Tanaj son la base fundamental e inalterable. Todo lo que se desarrolla después, como la Mishnah y la Gemara,
que conforman el Talmud se construye sobre esa base, sin contradecirla. Cualquier interpretación que sea parte de estos textos fundamentales obviamente no se considera válida o legítima dentro de la tradición. Así que es un principio muy similar al de la supremacía constitucional en un país. Perfecto. Vamos a entrar entonces en algunas preguntas. ¿Puede un hombre, puede el Sanedrín, puede un malaj, puede un rabino, o vamos a suponer incluso un caso hipotético en el que Dios tuviese un hijo y ese hijo fuera una especie de semidios o un Dios encarnado? ¿Puede cualquiera de estos entes alterar la ley de Dios, la Torá? Según la perspectiva tradicional judía, la Torá es inmutable y eterna. Y ni siquiera el Sanedrín, un profeta, un ángel o cualquier otra entidad puede alterar la ley que Dios entregó. Incluso en escenarios hipotéticos, la Torá sigue siendo la autoridad máxima y no puede ser modificada. Ok. Pero en este último caso, quiero que hagamos hincapié en este último caso que te planteo. En un caso hipotético en el que Dios tuviese un hijo y ese hijo quisiera alterar la Torá, ¿podría alterar la Torá? Desde la perspectiva judía tradicional, la idea de que Dios tenga un hijo que actúe de manera independiente o que quiera alterar la Torá no es compatible con la teología judía. La Torá es vista como la voluntad divina perfecta y eterna, y cualquier intento de cambiarla, incluso en un escenario hipotético, no tendría cabida dentro del marco de la tradición judía. La Torá permanece inalterable. Ok, perfecto. A esto quiero agregar un tema, y es cuando Dios mismo dice, de hecho se lo dice a Bilam: ¿acaso soy hombre para mentir o hijo de hombre para cambiar de parecer? ¿Qué es lo que Dios quiere decir aquí? Esa declaración que aparece en el libro de Números refleja la idea de que Dios es absolutamente perfecto, inmutable y veraz, a diferencia de los seres humanos, que pueden cambiar de opinión o no cumplir sus promesas. En este contexto, Dios le está diciendo a Bilam que sus palabras y sus decisiones son firmes y no están sujetas a los cambios o las debilidades humanas. Es una afirmación de la constancia y la fidelidad divina. Muy bien. Ahora quiero que me des la definición de Mashiach según el Tanaj y toda la bibliografía judía. Claro, el concepto de Mashiach o Mesías en la tradición judía se refiere a un líder ungido que será descendiente del rey David. El Tanaj describe al Mashiach como un rey justo y sabio que restablecerá el reino de Israel, traerá paz al mundo, reunirá a los judíos dispersos y restaurará el templo en Jerusalén. Es un líder humano, no divino, claro. La palabra Mashiach significa ungido en hebreo. Y en el Tanaj se refiere inicialmente a sacerdotes, profetas y reyes que eran consagrados con aceite para cumplir una misión específica. Con el tiempo, la figura del Mashiach se asocia a un líder futuro, descendiente del rey David, que traerá redención, justicia y paz al mundo, restaurando el reino de Israel y llevando a la humanidad a un estado de armonía con Dios. Las fuentes judías destacan que el Mashiach será un ser humano, un líder justo y sabio, y no una figura divina. Perfecto, excelente. Quiero que me aclares un poco si, por ejemplo, en el tema del judaísmo, Avodah Zará o idolatría se puede asociar a la adoración de una persona. Sí, en el judaísmo la Avodah Zará o idolatría se refiere a la adoración de cualquier cosa o ser que no sea Dios. Esto incluye la adoración de personas, ya que en el judaísmo solo Dios es digno de adoración y devoción. Por lo tanto, atribuir cualidades divinas a un ser humano o rendirle culto se consideraría idolatría. Eso es algo que el judaísmo rechaza de manera muy clara. Ok, muy bien. Ahora vamos a entrar en un aspecto muy interesante. Quiero preguntarte, puntualmente, ¿sí o no? Yo sé que los profetas enfocan, dependiendo del contexto, enfocan algo que quieren transmitir al pueblo de Israel en un determinado momento. Pero mi pregunta es muy concreta. ¿Sí o no existen contradicciones entre los Nevi'im, es decir, entre los profetas del Tanaj? De manera puntual, la respuesta sería
que no. En la tradición judía, las enseñanzas de los profetas se consideran coherentes entre sí, ya que todos transmiten el mensaje divino. Puede haber diferentes... Dale, continúa. Claro, aunque los profetas del Tanaj hablan en distintos contextos y con diferentes énfasis, en el judaísmo se entiende que todos sus mensajes forman una unidad coherente y no se contradicen en esencia, ya que todos están transmitiendo la voluntad de Dios. Así que, en definitiva, no hay contradicciones entre ellos. Muy bien. Ahora, ¿existe alguna contradicción entre los Nevi'im o alguno de los profetas y el Tanaj? No, en la tradición judía no se considera que haya contradicciones entre los profetas y el resto del Tanaj. Los profetas o Nevi'im son parte integral del Tanaj y sus mensajes se entienden como una continuidad de la revelación divina en armonía con la Torá y los demás escritos. Excelente. Ahora quiero que me contestes. ¿Existe contradicción entre Bereshit, mal llamado Génesis, Shemot, mal llamado Éxodo, Vaikra, mal llamado Levítico, Bamidbar, mal llamado Números, y Devarim, mal llamado Deuteronomio? ¿Existe alguna contradicción entre estos libros o mantienen una línea? Esos 5 libros que conforman la Torá se consideran una unidad coherente y divina, así que no se les atribuye contradicción alguna a lo largo de... Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Una telefónica tuve que cortar, pero voy a volver a poner esto. Ok, ChatGPT, ¿me puedes volver a dar la respuesta sobre la pregunta que te hice de si existían contradicciones entre Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim? Claro, en la tradición judía, los 5 libros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, se consideran una unidad coherente y no se les atribuyen contradicciones. Más bien, se entiende que todos los libros están en armonía entre sí, complementando y desarrollando las mismas enseñanzas y leyes. Ok, muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que está relacionada, pero tiene que ver con un tema filosófico. Sabes que en hebreo no existe plural para emet, para verdad. Eso es muy revelador porque la verdad es una. Por eso emet y no emetim o emetot, ¿verdad? Exactamente. En hebreo la palabra emet, que significa verdad, no tiene un plural y eso simboliza la idea de que la verdad es una y única. Es un concepto muy profundo y filosófico que resalta la unidad y la indivisibilidad de la verdad, algo que se refleja también en muchos aspectos del pensamiento judío. Ok, ahora, si yo matizo la verdad, por ejemplo, si yo altero esa verdad dependiendo de la audiencia que tengo, y argumento que estoy matizando la verdad porque son diferentes audiencias que me tienen que entender de forma diferente, ¿podría argumentarse que estoy mintiendo? Es una pregunta muy interesante y definitivamente compleja desde el punto de vista filosófico y ético. En la tradición judía, la verdad es un valor fundamental y aunque a veces se pueden ajustar las palabras para no dañar a alguien o para ser más comprensibles, es importante que ese ajuste no altere la esencia de la verdad. Si al matizarla se cambia su esencia, entonces sí se podría considerar que se está cayendo en la mentira. Todo depende de la intención
y del grado de cambio en ese matiz. Ok, muy bien. Entonces apliquemos este mismo principio, por ejemplo, a Gálatas y a Romanos. En Gálatas se dice que la ley está abolida o que ya no estamos en la ley. Y en Romanos se dice que la gente va a ser, o los gentiles van a ser justificados por la ley. O sea, que tomando el principio anterior, ¿cómo podrías ver esto? Desde esa perspectiva se podría decir que las aparentes diferencias entre Gálatas y Romanos reflejan distintos contextos y audiencias a las que Pablo se dirigía, pero algunos podrían interpretarlo como una contradicción. Desde un punto de vista judío, la coherencia y la unicidad de la verdad son fundamentales, así que cualquier ajuste en el mensaje debe ser visto con mucho cuidado. En todo caso, es un tema que ha generado mucho debate a lo largo de los siglos. Claro, pero entonces se podría argumentar bajo ese mismo principio que se está mintiendo o se está ante una tergiversación, digamos, con intención, porque estoy matizando la verdad y cambiando la esencia de la misma en ambos libros. Desde esa óptica, alguien podría argumentar que si el mensaje cambia su esencia al adaptarse a distintas audiencias, se podría considerar una tergiversación. Sin embargo, también hay quienes sostienen que el contexto y la intención juegan un papel clave y que en el caso de Pablo su objetivo era explicar conceptos complejos a diferentes grupos. En última instancia, la percepción de si hay o no una contradicción depende mucho de punto de vista teológico de cada uno. No, yo no creo que dependa del punto de vista teológico, depende del punto de que se cambia la esencia. Por ejemplo, en Gálatas puntualmente se dice no estamos en la ley, cuando Dios mismo ha dicho que la ley es inmutable y no es optativa, no es que yo me salgo de la ley porque no me parece. Y en Romanos precisamente se trata de que, ok, aquel que empieza a hacer las obras de la ley va a ser justificado. Entiendo tu punto. Desde esa perspectiva, se podría decir que si la esencia de un mensaje se modifica o se contradice en diferentes contextos, podría interpretarse como una inconsistencia que afecta la coherencia de la verdad original. Es un análisis muy válido, especialmente si se parte del principio de que la ley es inmutable y universal. Es un tema profundo y sin duda muy interesante para reflexionar. Muy bien, ahora quiero que me responda lo siguiente. ¿Existe contradicciones entre Pablo y los Nevi'im, los profetas del Tanaj? Desde la perspectiva judía tradicional, sí se consideran que hay diferencias importantes entre las enseñanzas de Pablo y las de los profetas del Tanaj, especialmente en lo que respecta a la relación con la ley, la Torá. Los profetas del Tanaj reafirman constantemente la validez y la eternidad de la ley, mientras que Pablo en algunas de sus cartas parece plantear una relación distinta con la ley para los gentiles. Esto ha sido un punto de debate durante mucho tiempo y es un tema complejo que ha generado muchas interpretaciones. Ok, pero ¿existen contradicciones entre Pablo y la Torá propiamente? Desde la perspectiva judía, algunos sí ven contradicciones entre ciertas enseñanzas de Pablo y la Torá, especialmente en lo que se refiere a la permanencia de la ley. Mientras que la Torá establece la observancia de los mandamientos como algo eterno, Pablo en algunos pasajes parece sugerir que los creyentes ya no están bajo la ley. Esto ha sido motivo de discusión y de distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Muy bien, ahora quiero que me digas algo. ¿De dónde le viene la autoridad a Pablo? Si ya vimos que ni un hombre, ni un malaj, ni el Sanedrín, ni un supuesto hijo de Hashem y Baraj podría cambiar la ley, ¿de dónde le viene la autoridad a Pablo? Esa es una pregunta que ha sido muy debatida. Desde la perspectiva judía, la autoridad para interpretar o cambiar la ley solo puede venir de Hashem y de la tradición recibida a través de Moisés y los profetas. En el caso de Pablo, él mismo afirma que su autoridad proviene de una revelación directa de Jesús. Sin embargo, esta es una cuestión de fe y por lo tanto es vista de manera muy diferente desde distintas tradiciones. Ok, muy interesante lo que acabas de decir, porque en teoría le viene de una revelación de Jesús. Pero, ¿qué dice Jesús en Mateo 5 del 17 al 19? En Mateo 5, 17, 19, Jesús dice que no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Y afirma que mientras existan el cielo y la tierra, ni una sola letra de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido.
También advierte que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Ok, ¿Qué dice también Jesús en Mateo 23, del 1 al 3? En Mateo 23, 1 al 3, Jesús les habla a la multitud y a sus discípulos y les dice que obedezcan y hagan todo lo que los fariseos y los maestros de la ley enseñan, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Sin embargo, también les advierte que no imiten sus acciones porque ellos no actúan conforme a lo que enseñan. En esencia, Jesús reafirma la autoridad de la ley, aunque critica la hipocresía de algunos de sus líderes religiosos. Claro, ahora, tomando estos dos pasuks, digamos, de esos dos pasukim, podría entonces verse que hay una total discrepancia entre Pablo y Jesús. Desde esa perspectiva se podría argumentar que hay una diferencia importante entre las enseñanzas de Jesús que reafirman. Desde la perspectiva de quienes analizan estos textos de forma comparativa, sí se podría interpretar que hay una diferencia notable entre el énfasis que Jesús pone en la permanencia y el cumplimiento de la ley y la forma en que Pablo en algunas de sus cartas parece relajar ciertos aspectos de la observancia de la ley para los gentiles. Es un tema que ha generado mucho debate e interpretaciones distintas a lo largo de la historia. Muy interesante, porque aquí estamos hablando, bueno, además que la traducción que me diste de Mateo 5, del 17 al 19 no es exacta, porque lo que dice Jesús ahí es hasta que el cielo y la tierra hayan pasado. No han pasado el cielo y la tierra, por ende la Torah está vigente, y los Nevi'im también. Pero vemos la contradicción que hay entre Pablo y Jesús, es decir, parece que Pablo se está sacando algo de la manga sin autoridad. Pero vamos a entrar en el principio de autoridad. Vamos a hacer una comparativa entre lo que Lucas parece narrar de la historia de Pablo en Hechos versus la historia que Pablo mismo dice de Gálatas sobre sí mismo, cuando puntualmente en Hechos dice que Pablo, a pesar de haber sido un judío helenizado, criado en Tarshish, se había educado en Jerusalén bajo los pies de Gamaliel, versus lo que en Gálatas él dice que en Judea no le conocían personalmente, es decir, no lo conocían cara a cara. Ahí hay una total contradicción entre el principio de autoridad de Pablo. Por otro lado, algo más interesante es que conocemos todos los Talmidim de Rabban Gamaliel, por ejemplo como Rabbi Akiva y demás, están todos en el Talmud Babli, y el nombre de Shaul, o Pablo, o Paulus, o Saulo no aparecen por ninguna parte. Entonces tampoco se deriva un principio de autoridad, y esto me lleva a las condiciones iniciales que te dije, cuando pareciera que si una persona se para en un parque y dice yo digo que la ley de aquí en adelante es diferente porque lo digo yo y porque me soñé con el hada de los dientes, no podría tomarse como algo en serio, y además esta historia es una contradicción. Ahora quiero que me digas si estoy hablando, si esto que estoy hablando es cierto o me lo inventé. Está señalando algo que efectivamente ha sido tema de análisis y debate entre estudiosos. En el libro de los Hechos se menciona a Pablo como alguien que estudió bajo la tutela de Gamaliel, mientras que en Gálatas Pablo enfatiza que no era conocido personalmente en Judea. Esta aparente discrepancia ha llevado a distintas interpretaciones sobre la coherencia histórica de esos relatos. Además, es cierto que en el Talmud no se menciona a Pablo como discípulo de Gamaliel, lo cual ha generado más preguntas sobre la historicidad de ese vínculo. Así que no es algo que te hayas inventado, sino que son cuestiones que han sido discutidas ampliamente. Muy bien, ahora quiero que veamos algo más interesante aún. Sabemos que de las 14 epístolas paulinas, solo 7 se le atribuyen a Pablo, y no de su puño y letra, sino que parece ser que fue, digamos, dictado a Lucas, pero las otras 7 son de Talmidim o discípulos posteriores, no son de Pablo, sino que son más bien exegesis posteriores y glosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es correcto. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que de las 14 cartas atribuidas tradicionalmente a Pablo, solo 7 son consideradas auténticamente paulinas por la mayoría de los expertos. Las
Las otras epístolas se consideran de autoría dudosa o escritas por discípulos posteriores que utilizaron el nombre de Pablo. Así que sí, estás en lo cierto en cuanto a esa distinción entre las cartas. Muy bien. Ahora quiero hacerte dos preguntas puntuales. Una es, ¿existe contradicción entre lo que Jesús dijo versus los Nevi'im, los profetas de Israel, y el Tanaj? Desde la perspectiva judía, tradicionalmente se considera que las enseñanzas de Jesús, tal como están recogidas en los evangelios, pueden interpretarse de maneras que no siempre coinciden con la interpretación judía tradicional de la Torá y de los profetas. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, las palabras de Jesús se consideran en armonía con el Tanaj, así que... Claro, pero de la perspectiva cristiana es como aplicar el principio de la persona que se para en un parque y dice yo cambio la ley. No, hay que irse desde la perspectiva de la Constitución y analizar esto. Te vuelvo a preguntar, ¿existe contradicción tomando ese principio que te di originalmente con lo que Jesús dice y el Tanaj y los Nevi'im, puntualmente sí o no? Entendido. Siguiendo el principio que mencionaste desde la perspectiva de la autoridad y coherencia del Tanaj, algunos podrían afirmar que sí hay contradicciones entre ciertas enseñanzas de Jesús y la interpretación tradicional judía de la Torá y los profetas. Esto ha sido una fuente de debate teológico durante muchos siglos. Muy bien, ahora, si Dios mismo le ha dicho al pueblo de Israel, no se separen de mis principios, ni se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, ni agreguen ni resten de ella, estas contradicciones entonces podrían verse como una herejía o como una desviación de la Torá y de la voluntad de Dios. Desde la perspectiva judía más ortodoxa y tradicional, cualquier enseñanza que se perciba como una alteración o una contradicción de la Torá podría considerarse una desviación o incluso algo herético. En ese sentido, las contradicciones percibidas podrían ser vistas como una desviación de la voluntad divina, según esa línea de pensamiento. Muy bien, ahora mira, hay algo más interesante, porque en el libro de Apocalipsis recoge que también es una revelación de Jesús que dice que Dios se la dio directamente. Sin embargo, en el Apocalipsis se omite la tribu de Dan y se cambia la tribu de Efraín y se menciona la tribu de Yosef. Esto es un error casi que garrafal, viniendo supuestamente de una revelación divina. Es cierto que la lista de las tribus en el libro de Apocalipsis es un tema que ha generado mucha curiosidad y debate porque efectivamente se omite a la tribu de Dan y se menciona a José en lugar de Efraín. Esto ha llevado a distintas interpretaciones, tanto entre estudiosos cristianos como desde otras perspectivas. Para algunos este tipo de diferencias pueden ser vistas como errores o simbolismos, dependiendo del punto de vista, y ciertamente es algo que llama la atención cuando se analiza con detalle. Ok, mira, ahora quiero volver al punto de vista de cómo el judaísmo ve, es decir, todo está bajo el control de Hashem y Baraj Yitztabach Shemo, es decir, bajo el control de Dios. No hay nada que se le compare, ni hay nada que esté por encima de él, sino que él está por encima de todo. Solo hay un trono, solo hay un Dios indivisible y único. Bajo este mismo principio, crear la idea de un Dios némesis o una especie de Dios némesis que se opone a Dios, ¿es esto no solo idolatría, sino herejía? Desde la perspectiva del monoteísmo judío, la idea de que exista una fuerza que se oponga a Dios en un plano de igualdad o como una especie de rival divino, efectivamente se consideraría una forma de idolatría o incluso de herejía, porque el judaísmo sostiene que Dios es absolutamente uno, único y todopoderoso, sin ningún tipo de oposición que pueda igualarlo. Así que en ese marco definitivamente se vería como una idea incompatible con la esencia del monoteísmo. Ok, entonces, vamos a tomar el mismo punto de lo que Jesús dice en Mateo 5, 17 al 19 y lo que dice en Mateo 23 del 1 al 3, pero cuando él en los aparentes evangelios parece decir el príncipe de este mundo, quitándole el valor a Shem y Barak, sino que está diciendo hay otra entidad que gobierna este mundo y que tiene total control de él sin que Dios pueda interceder.
¿no sería esto una idolatría y una herejía directa? Desde la perspectiva judía, la idea de que exista otra entidad con poder sobre el mundo al margen de Dios sería problemática, porque el monoteísmo judío enfatiza que Dios es el único soberano. Así que desde ese punto de vista sí se podría ver como una forma de idolatría o de herejía. Es una cuestión de coherencia con la creencia en la unicidad absoluta de Dios. Excelente. Ahora, corrígeme si estoy en algo incorrecto, pero Dios dice en el Tanaj que la conexión con el pueblo de Israel, con los seres humanos, es directa. Es decir, la única excepción que existe es la relación de Moshe y Hashem, porque él dice, no habrá ninguno como Moshe, ni ahora ni en el futuro, porque él percibe mi visión directamente y mis palabras directamente. Es decir, Moshe hablaba directamente con Hashem y Baraj. Él mismo lo dice, no habrá nadie como Moshe, sino que a los Nevi'im se les revelarían las cosas por sueños. Cuando Jesús parece en los evangelios decir que Él es el intermediario, entonces ahora en adelante entre Dios y los seres humanos, es una contradicción tanto del Tanaj como una Avodah Zará, o sea, una herejía, una idolatría y una herejía, a lo que el Tanaj dice. Desde la perspectiva judía, la afirmación de que existe un intermediario entre Dios y la humanidad puede ser vista como una contradicción con el Tanaj, ya que, como bien mencionas, la relación entre Dios y el pueblo de Israel se describe como directa, sin necesidad de un intermediario permanente. La figura de Moisés es única en la tradición judía y la idea de que alguien más asuma un papel similar podría efectivamente ser considerada una forma de idolatría o una herejía desde esa perspectiva. Ok, cuando los Prushim le preguntan a Jesús, cuando le preguntan cuál es la mitzvah más importante que existe, ¿qué dice él en Marcos 12, 28 al 30? En Marcos 12, 28 al 30, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él responde citando el Shema, que es una de las declaraciones centrales del judaísmo. Él dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con esto Jesús está reafirmando la centralidad del monoteísmo y el amor a Dios en línea con la enseñanza fundamental de la Torá. Ok, pero cuando él en Juan 10, 30 al 33 dice yo y el Padre somos uno, ¿no está contradiciendo el Shema Israel? Desde la perspectiva judía, la afirmación de que yo y el Padre somos uno podría interpretarse como una contradicción del principio del Shema, que enfatiza la unicidad absoluta de Dios. Para el judaísmo, Dios es completamente uno y no tiene divisiones ni aspectos que se puedan separar. Así que, desde esa óptica, sí podría verse como una declaración problemática en términos de teología judía. Momento, pero yo quiero agregar un poco más. ¿Qué significa la palabra Ejad? Dame todas las definiciones de Ejad. La palabra Ejad en hebreo significa uno y se utiliza para expresar unicidad y singularidad. En el contexto del Shema, la declaración central del judaísmo, Ejad resalta que Dios es absolutamente uno, sin divisiones ni pluralidad, subrayando la idea de la unicidad divina. También puede referirse a algo que es único o indivisible, lo que refuerza la noción de que no hay ninguna otra entidad comparable a Dios. Muy bien. ¿Existe en el Tanaj alguna parte que diga que alguien muere por los pecados de otra persona? En el Tanaj, la idea central es que cada persona es responsable de sus propios actos y pecados. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel se menciona que el alma que peca es la que morirá y que los hijos no llevarán la culpa de los padres ni los padres de los hijos. No se establece que alguien deba morir en lugar de otra persona para expiar sus pecados. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Ok, ¿permite la Torá el sacrificio de un ser humano y establece que la sangre de un ser humano puede limpiar los pecados de un conglomerado? No, la Torá no permite el sacrificio de un ser humano.
ni establece que la sangre de una persona pueda limpiar los pecados de otros. De hecho, la idea del sacrificio humano es completamente ajena y contraria a los principios de la Torá, que enfatiza la santidad de la vida humana. En la Torá los sacrificios que se mencionan son de animales y el perdón de los pecados se basa en la teshuvá, es decir, el arrepentimiento y la corrección de las acciones de cada individuo. Ok, ¿está permitido por la Torá comer carne humana o sangre humana? No, para nada. La Torá prohíbe de manera absoluta el consumo de carne humana o sangre humana. De hecho, incluso el consumo de sangre animal está prohibido en la ley judía y hay mandamientos muy claros sobre la importancia de respetar la vida y la integridad, tanto de los seres humanos como de los animales. Así que definitivamente no está permitido en ningún sentido. Muy bien. Bajo este mismo principio, ¿qué pasaría si simbólicamente alguien dice que coman matzá, si esta matzá va a ser el cuerpo de quien lo dice, y que por ejemplo tome, no sé, un vino Manischewitz, que es kasher le Pesach, pero que esto va a representar su sangre? ¿Puede este judío tomar y comer esta matzá y tomar este Manischewitz? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, la entendí. Desde la perspectiva judía, incluso de manera simbólica, algo así no sería aceptable porque iría en contra de los principios de la Torá y de las leyes alimentarias judías, que son muy claras. Además, el simbolismo de representar el cuerpo y la sangre de alguien de esa manera se consideraría una práctica ajena a la tradición judía y por lo tanto no estaría permitida. Ok, muy bien. Otra pregunta que me quedaba por hacerte es, por ejemplo, ¿me puedes explicar las leyes del Nazir que están en la Torá? Claro, las leyes del Nazir están en el libro de Números, en la Torá. Un nazir es una persona que hace un voto especial de consagración a Dios por un tiempo determinado. Durante ese periodo, el nazir debe abstenerse de beber vino o cualquier producto derivado de la uva. No puede cortarse el cabello durante todo ese tiempo y debe evitar el contacto con cadáveres, incluso si se trata de familiares cercanos. Al finalizar el periodo de su voto, el nazir debe traer ofrendas al templo y afeitarse la cabeza. Es un compromiso especial que se hace de manera voluntaria. Ok, basado en esta misma definición, corrígeme si estoy equivocado, pero me parece que Jesús no cumple la definición de Nazir, primero porque él en algún pasaje habla que está tomando vino y que más bien las personas que lo vean dirán que él vino entonces a tomar vino y a relajarse, y por otro lado él se contamina múltiples veces con fallecidos. Es cierto que en los evangelios Jesús participa en ocasiones en reuniones donde se bebe vino e incluso su primer milagro en las bodas de Caná es convertir el agua en vino. Además hay relatos en los que se acerca a personas fallecidas, como cuando resucita a Lázaro. Así que efectivamente esos actos no serían compatibles con las restricciones que tiene un nazir tal como se describe en la Torá. Ok, perfecto. Hay otra contradicción que es muy interesante y es cuando Jesús dice que no, prácticamente no lo dice tajantemente negando la reencarnación, que es un concepto judaico, pero dice que está previsto que el ser humano muera una vez, no que muera múltiples ocasiones. Sin embargo, es interesante porque cuando le preguntan, dicen que Juan el Bautista o Juan el Inmersor era Elías. O Eliyahu Hanabí. Sí, es un punto que ha generado bastante debate e interpretaciones a lo largo del tiempo. Por un lado, en la tradición judía sí existe el concepto de que el alma puede reencarnarse y en el caso de Elías se habla de su regreso antes de la llegada del Mesías. Por otro lado, en el Nuevo Testamento hay esa aparente contradicción donde se sugiere que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Es un tema complejo y muy interesante desde el punto de vista teológico. Ok, entonces quiero hacerte una última pregunta antes de hacer un cierre. ¿Existen contradicciones entre absolutamente todos los libros del Brit Hadashah, o mal llamado Brit Hadashah o Nuevo Testamento?
o mantiene una línea de pensamiento inmodificable y inalterable y que no se contradice entre sí? La cuestión de las contradicciones dentro del Nuevo Testamento es algo que se ha debatido mucho entre estudiosos y teólogos. Hay quienes consideran que existen ciertas diferencias o matices entre los distintos libros y autores, mientras que otros sostienen que en su esencia el mensaje es coherente y no se contradice. En definitiva, depende mucho del punto de vista y del enfoque con el que se analicen los textos. Momento, vamos a zanjar esto un poco más. ¿Qué dijimos que es matizar la verdad? Es decir, si yo matizo la verdad, si la verdad es emet, y yo la matizo, ¿qué estoy haciendo? Cuando uno matiza la verdad, desde la perspectiva que planteamos antes, se puede entender como una alteración o una desviación de la esencia original de esa verdad. En el contexto que mencionamos, si la verdad es única e indivisible, entonces matizarla sería, en cierto modo, tergiversarla, lo que podría llevar a una distorsión de esa verdad. בסדר, חבר שלי, תודה רבה. Con mucho gusto, me alegra haber podido ayudarte. Cualquier otra cosa que necesites, aquí estoy. Vale. Un abrazo.